Muy buenos días, bienvenidos y un cordial saludo a toda la gente del Perú que ya se está conectando con nosotros para participar de este Foro UNIR, donde hoy vamos a hablar de Compliance 4.0, la automatización inteligente al servicio de la ética. Y a lo largo de la próxima hora y cuarto, hora y 20, vamos a escuchar y compartir junto a expertos que nos van a estar acompañando todo lo que implican estos grandes cambios que estamos viendo en materia de control corporativo, control del cumplimiento de normas corporativas y también, ¿por qué no?, en el sector público. Me acompaña Ana Gugel. Ana, bienvenida y qué bueno estar contigo hoy. Un placer estar aquí para hablar de un tema tan interesante porque una de las bases es esa lucha contra la corrupción, también la defensa de esa transparencia de las empresas. Hay que hacerlo desde el ámbito público, desde el ámbito privado, y queremos ver pues, cómo la IA y otras herramientas pueden ayudar a todo ello. Así que además les animo a todos los que nos están siguiendo. Hay un chat con el que pueden participar y enviar sus comentarios, sus preguntas, que después vamos a ir trasladando a nuestros ponentes e invitados de hoy. Exactamente. Sabes, Ana, que cuando hablamos de compliance, tenemos que remitirnos un poquito a la historia. ¿De dónde viene todo esto, ¿no? de estos controles del cumplimiento de normas para las empresas? Hay que remontarse a un caso muy famoso en la historia del mundo, que fue el caso Lockheed, ¿sí? Esta empresa aeroespacial en los Estados Unidos, ¿sí? En la década de los 70 se descubrió que esta compañía pagaba millones y millones de dólares en sobornos, o en coimas, como se dice popularmente en Perú, en Argentina, en varios países, en coimas, a funcionarios de distintos países para ganar contratos. Claro, cuando todo esto se descubrió, llegó a la justicia y ahí se produjo un importante cambio en el fenómeno, porque antes uno siempre pensaba que el funcionario que recibía el soborno era el culpable y era el que debía ser condenado, pero no pasaba nada con las empresas. A partir de la década de los 70 y de este gran caso mundial, es que se empezaron a incorporar y se crearon las primeras normas que dieron origen a el tema que hoy vamos a hablar. Pero, ¿te parece, Ana, si ya le damos la bienvenida a nuestro primer invitado? Y como decíamos recién, también invitando a todos ustedes a que nos vayan dejando sus preguntas o sus comentarios a través del chat. Quiero darle la bienvenida a Nelson Schack. Nelson, muy buenos días, bienvenido, gracias por estar en este foro. Y decir primero que, bueno, Nelson Schack es el ex Contralor General de la República del Perú, es economista, se ha desempeñado en múltiples áreas en el sector público, ha trabajado, ha hecho trabajos para el Banco Interamericano de Desarrollo, ha trabajado para el Banco Mundial, o sea, es un profesional con una larga trayectoria. Nelson, buenos días, bienvenido, gracias por estar en este Foro UNIR. Gracias a ustedes, Jorge, Ana, es un placer para mí estar en el Foro UNIR el día de hoy para conversar sobre este tema tan interesante del que tú ya has mencionado. Muy bien, Nelson, queremos invitarte a que nos cuentes para que también la gente que está conectada con nosotros pueda plantearte después algunas preguntas, pero bueno, que nos hables, ¿no?, de estos procesos y de estos también grandes cambios, porque muchas inquietudes que han surgido a través de las preguntas que llegan por chat y que llegaron por email, tienen que ver con el gran reto que implica la implementación de la inteligencia artificial para justamente el control y la aplicación de normas de compliance. Así que te escuchamos durante los próximos minutos para luego sí conversar y trasladarte algunas preguntas. Claro que sí. Como tú bien has mencionado, el problema de la corrupción es uno de los más graves problemas que afecta en el caso de Perú en particular y en América Latina y en el mundo en general, no solamente al Estado, sino también a la sociedad, porque no existe un corrupto público sin un corruptor privado, digamos, o no público, porque efectivamente algunos malos empresarios existen y corrompen en el Estado,
pero también algunos malos ciudadanos también hacen lo mismo. Entonces, en la práctica, el problema de la corrupción es un problema de la sociedad en su conjunto. Y tú, como bien has mencionado, ¿no? Esto tiene dos grandes áreas, la parte pública y la parte no pública, digamos. Lo que hemos hecho en la Contraloría General de la República, a raíz del encargo que recibí por parte del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo, al designarme como Contralor General de la República, fue abordar abordar el tema desde el lado público, ¿no? Porque sabemos que la lucha contra la corrupción en el Estado es fundamental, sin la cual no vamos a poder lograr un proceso de desarrollo económico sostenido que reduzca la pobreza, reduzca la desigualdad y mejore la calidad de vida de todos nuestros ciudadanos. Y es por eso de que a lo largo de estos últimos años, prácticamente un septenio, que es el tiempo que dura el mandato constitucional del Contralor en Perú, descontando los 2 años de COVID, el 20 y el 21, durante los últimos 5 años, el control gubernamental externo en el Perú ha sido objeto de una profunda reforma. Y dentro de esa reforma, uno de los pilares, como tú bien has mencionado, es justamente la introducción de tecnologías de información y comunicaciones para lograr un control mucho más eficiente, mucho más digital, y que no solamente sea capaz de detectar, de prevenir, sino que también mejore los procesos de investigación y al final los entes competentes puedan sancionar. Porque la lucha contra la corrupción solo será efectiva si el Estado en su conjunto es capaz de prevenir, detectar, investigar, sancionar y finalmente reparar los daños que ha ocasionado o que ocasiona la corrupción en nuestro país. Pero en ese gran macroproceso, digamos, en ese gran ciclo, en esa cadena de valor más conceptual, la Contraloría se encarga esencialmente de velar por la legalidad en el manejo de los fondos públicos. Hay que entender de que la corrupción penetra el Estado de distintas maneras, no solamente a través del manejo de los fondos públicos, también en el caso de las regulaciones, por ejemplo, o en el caso de la prestación misma de los servicios. Entonces, en lo que se refiere al trabajo de la Contraloría, en el Perú, el control gubernamental es un control de legalidad. Y como te decía, siempre se hacía de manera, antes de la reforma, de manera muy opaca, no transparente, los informes no se publicaban, pero se hacía esencialmente con un enfoque más punitivo. Y justamente la reforma trató de cambiar eso, y para lograrlo se implementó una serie de mecanismos para revolucionar el uso de las tecnologías de información. Hoy por hoy, la Contraloría en el Perú es capaz de, luego de haber interoperado y trabajar interoperativamente con más de 60 bases de datos externas. Cuando empezó esta reforma solo accedía a 3 bases de datos, y luego de montar todo un ecosistema de Big Data con la aplicación de analítica de datos y de inteligencia artificial, ahora lo que hace ha mejorado sustancialmente las capacidades de detección y, por tanto, influir positivamente en todo el ciclo de planeamiento, de planificación y de ejecución de los servicios de control, es decir, de las investigaciones, ¿no? Imagínate que ahora la Contraloría es capaz de transversalizar el patrón de conducta que subyace a una denuncia. Y te cuento un caso, ¿no? Muy sonado en el Perú en su momento. En agosto del año 2023, ¿no? Esta es una reforma que empezó en el año 2018, se detuvo un poco por el COVID en el año 20 y 21, pero ya desde el año 2023 está plenamente operativa las capacidades, luego de una gran reforma estructural, institucional, de procesos, organizacional que se hizo en el ente control de Perú. Se creó un observatorio, una gerencia de análisis de datos donde se concentraron capacidades profesionales que antes no existían en la Contraloría, cientistas de datos, econometristas, estadísticos, matemáticos. Y entonces, y con eso, junto con todas las reformas legales que se hicieron más de media docena de reformas de leyes, la Contraloría ahora es capaz, como te digo, de transversalizar el patrón de la denuncia, es decir, analizar los datos con gran velocidad y con grandes volúmenes. Te decía, para que toda la audiencia lo tenga presente,
para, digamos, un ejemplo que puede, digamos, ilustrar mejor lo que estoy mencionando. En agosto del 2003, si mal no recuerdo, hubo un escándalo de corrupción, como muchos de los que hay, pero este tenía una particular característica. Se trataba del Ministerio de Transportes en el Perú, en el cual un periodismo de investigación, en un diario, en un programa dominical, sacó la información de que se había contratado a un especialista ambiental, pagándole miles de soles, digamos, fraccionando, pero quizá más allá del tema del fraccionamiento y el uso indebido, digamos, de mecanismos de contratación no competitivos, el foco de la noticia estuvo en que cómo es posible que esta persona haya trabajado, entre comillas, y le hayan pagado lo que le han pagado, si él nunca estuvo en el Perú. Evidentemente, esto, para que el periodismo de investigación pueda tener acceso a esa noticia, esta fue una denuncia y un dato interno a la entidad. Y lo que hizo la Contraloría fue lo que siempre ha hecho, intervenir, pero ahora con una diferencia sustancial. No solamente intervenimos en el caso, salieron los informes, imputaron las responsabilidades a que hubiera lugar por la irregularidad y la corrupción en este hecho, sino que transversalizamos el patrón de la denuncia. Es decir, empezamos a preguntarnos, bueno, ¿cuántos más casos exactamente como ese podrían haber en el Estado peruano? ¿Eso qué significaba? Eso significaba revisar las casi 4 millones de contratos, ¿no?, de menores de 8 UITs, que son procesos no competitivos, separar cuáles de ellos son personas naturales, cuáles son personas jurídicas, analizar el objeto de cada una de las contrataciones y luego identificar quién es la persona que hizo el trabajo, que se supone hizo el trabajo. Y eso cruzarlo, hacer una línea de tiempo para cada persona y cruzar esa línea de tiempo con los registros migratorios de los más de 5,2 millones de peruanos que nos movimos el año pasado, en este caso el 2022. Y lo que se encontró, gracias a estas alertas y estos mecanismos, fue que más de 8.124 casos, a los cuales se había pagado más de 122 millones de soles, estaban exactamente en esa misma situación. Ahora, ¿eso de ahí quiere decir de que son 122 millones de soles que en ese caso se han perdido? No necesariamente, pero ya la Contraloría se enteró y sabe qué es lo que ha pasado con cada una de esas transacciones. Porque efectivamente, y eso es quizá el futuro del avance de la inteligencia artificial en el sistema de control, es que a través de mecanismos de machine learning que estuvimos empezando a trabajar con ellos, pueda discriminar, porque hay trabajos intelectuales que se pueden hacer estando fuera del país, ¿no? Pero no me van a decir, pues, que se va a hacer una supervisión de obra estando fuera del país, ¿no? Me acuerdo que había un caso en el que el supervisor de obra estaba en Sydney mientras lo habían contratado. O se va a monitorear presencialmente una entrega de alimentos de un programa social estando en Sucre, en Bolivia, ¿no? Entonces, y así, es decir, ahora la Contraloría, a través de la inteligencia artificial, ha mejorado sustancialmente los mecanismos que tiene para poder detectar la inconducta funcional. Pero no solo eso, sino que ha puesto a disposición de toda la ciudadanía y sobre todo de las entidades públicas, a través de mecanismos de inteligencia artificial, una serie de rankings y de índices que permiten ordenar los mapas de riesgo de las distintas instituciones públicas, las más de 3.000 que hay en el Perú, y sobre la base de más de una veintena de indicadores de desempeño objetivos sobre los temas de corrupción e inconducta funcional, y también ha rankeado los casi 200.000 proyectos que existen activos en el Perú de todo tipo, a nivel distrital, provincial, regional y nacional, a través también de una serie de indicadores objetivos sobre el tiempo, el costo y el alcance, la programación y la ejecución, las desviaciones que podrían haber en cada una de esas dimensiones, para poder identificar con mayor claridad cuáles son los mayores riesgos, los proyectos que están en más riesgo, las instituciones que tienen más riesgos de corrupción e inconducta funcional, y ahí mejorar sus procesos de focalización y de intervención, ¿no? En suma, gracias a las alertas que se han generado al interior del sistema de control producto de la aplicación de la analítica de datos, la inteligencia artificial, en los últimos 18 meses, todo el año 2023 hasta mediados del 24, en el que prácticamente concluyó las operaciones a mi cargo en la Contraloría,
se han generado más de 3.000 informes de control con cientos de imputaciones de responsabilidades administrativas, civiles y penales. El cumplimiento normativo es fundamental, como tú lo has mencionado, no solamente en el sector público, sino en el sector privado. Y precisamente la introducción de mecanismos de inteligencia artificial puede ayudar directamente a poder identificar y detectar, incluso en el futuro, aprendiendo de los patrones, haciendo que las máquinas aprendan más de los casos que analizan, hasta poder predecir posibles comportamientos riesgosos que mejoren la calidad de la atención, no solamente de los servicios públicos, sino sobre todo del manejo de los recursos públicos, que es lo que normalmente la Contraloría hace o se dedica en Perú, ¿no? Y de esa manera se logra, previo obviamente un esfuerzo muy grande, plurianual, porque estas son unas reformas institucionales de gran calado que no se pueden hacer en un año, ¿no? La Contraloría General de la República, que es el ente rector del sistema de control en el Perú, hizo esta gran reforma, logró las certificaciones de sus principales procesos, tanto misionales como algunos estratégicos y otros, y también de soporte, a través de una certificación 37.301 de cumplimiento y también una certificación 37.001 de antisoborno. Es decir, hoy por hoy la Contraloría de la República del Perú y el sistema de control es un referente internacional en materia de aplicaciones de Big Data, analítica de datos, de inteligencia artificial en la comunidad internacional del control, pero también la aplicación de estos resultados en un esquema de reforma mucho más amplio que contemple un mecanismo más preventivo como el control concurrente y mucho más participativo a través de la participación, de la intervención directa de la sociedad civil organizada y no organizada en los procesos de control, ha potenciado sustancialmente los beneficios de haber iniciado este gran proceso. Y digo iniciado porque evidentemente son procesos de mejora continua y son procesos de cambio que van a continuar, ¿no? No cabe ninguna duda que el futuro en materia, por ejemplo, de inteligencia artificial, en el caso del control, está ahora en el análisis y el tratamiento de la información no estructurada, es decir, aquella que no está en las bases de datos, aquella que está en las redes sociales, que está en el Instagram, que está en el Twitter, que está... Porque evidentemente cada vez la corrupción se sofistica más y por tanto el control gubernamental, que es un control al manejo del recurso público, tiene que sofisticarse también, en el entendido de que el resto de los actores públicos que luchan contra la corrupción, al igual que la Contraloría, entendamos la Procuraduría, la Fiscalía, el Poder Judicial, tendrán pues que hacer lo suyo para que esta cadena de valor estatal multiinstitucional a la que me refería al principio, digamos de 5 componentes en materia de prevención, de detección, de investigación, de sanción y de reparación, pueda ser mucho más eficaz de la que hemos tenido hasta ahora. De hecho, en lo que se refiere al trabajo de la Contraloría, durante los últimos años, luego de esta gran reforma estructural, las estimaciones que se hacen en materia del tamaño de la pérdida por corrupción e inconducta funcional, pero solo en lo que se refiere al manejo del recurso público, ¿no? Muestran una tendencia decreciente, ¿no? Y claro, a mí siempre me preguntan aquí en Perú, bueno, pero parece que la corrupción está aumentando. Y sí, está aumentando, pero está aumentando en las otras áreas. Está aumentando en el área de la regulación, sobre todo en el área de la prestación directa del servicio, pero no tanto en el manejo de los recursos públicos. Lo que se va a necesitar es aumentar la velocidad. Y para eso, más que una reforma del control, va a ser necesario, ojalá el nuevo gobierno, ahora vamos a tener elecciones en el año 26, el nuevo gobierno pueda implementar un paquete de reformas estructurales, institucionales, no solo en el ámbito económico, sino también en lo que se refiere a la mejora y la construcción en la práctica de un nuevo servicio civil, ¿no? Porque en Perú no tiene un servicio civil profesionalizado, meritocrático, y un cambio también en la mejora de la calidad regulatoria. Hay mucho que desregular, muchas normas inútiles y que lo único que hacen es generan espacios para que haya mayores problemas de eficiencia y de corrupción. Además, claro está,
de la reforma del sistema de justicia, ¿no? Que hasta que no tengamos un sistema de justicia que funcione razonablemente en términos de predictibilidad, de celeridad, de acceso y de imparcialidad, no habrá sanción efectiva sobre los actos que podríamos detectar e investigar. Y como todos sabemos, sin sanción efectiva y ejemplar, hay impunidad. Y con impunidad, la lucha contra la corrupción es esencialmente poco efectiva. Así que los esfuerzos que se ha hecho durante estos años, ¿no? Con un equipo magnífico de profesionales en la Contraloría, tanto de gente externa a la institución como también de la gente interna misma, ha permitido que se haga esta gran transformación, que es sin duda alguna la transformación del control gubernamental más importante en lo que va del presente siglo. Nelson Jack, ex contralor de la República del Perú, nos ha pintado un cuadro completo, ¿no? De todo un proceso que se llevó adelante y que además plantea, en el caso del Perú, esta particularidad de tener muchas cosas que se llevan adelante y que son realmente muy de vanguardia y que están incluso mucho más adelantadas que el resto de los países de América Latina. Me gustaría trasladar algunas preguntas que tenemos también del público, pero cuando hablamos de los resultados, usted decía recién que se está viendo digamos, una caída en un punto, no de los hechos de corrupción, porque la corrupción se cuela por todas partes siempre, pero que sí han observado a partir de implementar estas tecnologías y estas metodologías para verificar el cumplimiento normativo en el sector público, se han logrado importantes mejoras. La pregunta va, ¿qué pasa, Nelson, con los gobiernos regionales y sobre todo con los municipios, que es donde muchas veces el poder del Estado central, el poder del gobierno central, tiene dificultades para llegar? Sí, Jorge, efectivamente. Digamos, vale la pena aclarar, ¿no? Empezando por el principio, ¿no? Lo que normalmente la gente piensa sobre la corrupción es producto de eso, de su percepción. No hay estudios empíricos, sistemáticos respecto del tamaño de la corrupción, porque evidentemente también eso plantea un desafío metodológico, ¿no? O sea, cuando el Fondo Monetario Internacional dice, por ejemplo, se han perdido 1.5 trillones de dólares en sobornos, no es que tiene un Excel, ¿no? Y entonces pone todos los países y suma y sale 1.5 trillones, no. La corrupción es un problema opaco, es un acto clandestino. La coima no deja factura, sin factura no puedo llevar la contabilidad. Por tanto, todas las aproximaciones al tamaño de la corrupción son esas, son aproximaciones cuantitativas. Y en muchos países se usa el tema perceptual. Lo que pasa es que en el caso de la Contraloría, a mí el tema perceptual no me gusta mucho, me parece que está tremendamente influenciado por muchas otras variables, por muchos sesgos, y por lo tanto preferimos un mecanismo de estimación más objetivo, ¿no? Basado en observación. Como la capacidad de la Contraloría es hacer miles de auditorías al año, entonces vamos a suponer de que esas auditorías pues, son una muestra representativa de las operaciones del Estado, porque como tú te imaginarás y la audiencia lo comprenderá, no se puede controlar todas las transacciones, ¿no? No se puede controlar o investigar todas las obras, todos los contratos de bienes, todos los contratos de servicio, todos los contratos de personas, o sea, imagínate. Siempre el control externo es un control selectivo, ¿no? Y por lo tanto, vamos a suponer de que lo que se encuentra, digámoslo así, imagínate un gobierno regional, hace 20 obras en el año, ¿no? No quiere decir que las termina, pero invierte en recursos públicos y gestiona 20 obras. De esas, la Contraloría habrá visto 5, ¿no? ¿Qué ha pasado con las otras 15? No sabe, porque no las ha visto, no las ha investigado. Pero de las otras 5 lo sabe casi todo, ¿no? Sobre todo ahora con los mecanismos de control concurrente. Y entonces, obviamente, se puede hacer una extrapolación. Y entonces, como bien dices, la tasa de incidencia, es decir, la cantidad de recursos que se pierde por cada 100 soles que se gasta del presupuesto público, el año 2023 fue de 12.7 soles, casi 12 soles y medio, digamos, ¿no? Y eso en el caso de los gobiernos regionales fue de 15.
Es decir, están por encima del promedio. De hecho, la problemática de la corrupción en los gobiernos regionales es más intensa que en el gobierno nacional e incluso que en los gobiernos locales, porque a pesar que los gobiernos locales son muchísimos más, estamos hablando de 26 gobiernos regionales y más de 1.800 municipalidades, pues manejan muy poca plata, ¿no? En cambio, los gobiernos regionales manejan muchísimo dinero. De hecho, para que tengas una idea, en el Perú, casi el 60%, ¿no? Un poco menos del 60% de toda la inversión pública en el Perú no la maneja el gobierno nacional. Es por eso de que los mecanismos de detección y también de prevención a través del control concurrente en la reforma tuvieron como objetivo prioritario entrar a los gobiernos regionales y locales. Es por eso que hubo una descentralización del control gubernamental. Por primera vez en la Contraloría ahora tiene la capacidad para poder llegar a hacer al menos una acción de control durante el año en cada municipio del Perú. Durante décadas, decenas, hasta cientos de municipios nunca han recibido ninguna auditoría, porque efectivamente no había la capacidad. Ahora, con la inteligencia artificial, con la interoperación, el manejo de analítica de datos, podemos mejorar con mucha mayor eficiencia la forma en la que intervenimos en los gobiernos regionales y en los gobiernos locales. Pero es ahí también donde se ve con mayor claridad la necesidad de fortalecer las capacidades de los funcionarios públicos, y no solamente en términos de conocimiento, sino también de habilidad y de actitud. De esa actitud que tiene que ver con la ética y la integridad, pero también, y eso es lo que se logra a través de la formación de un servicio civil. Quizá la reforma estructural en el Estado, en la parte más de gestión pública más importante que se necesita en Perú, es implementar un servicio civil meritocrático de carrera, que tenga dos condiciones fundamentales. La primera, que haga que los funcionarios públicos que trabajan en el Estado peruano entren por concurso público. Así filtraremos que solo los mejores entren al servicio público. Pero eso no es suficiente. Incluso para mí hay algo más importante, que es una reforma. Tiene que permitir que solo permanezcan en la función pública los mejores. Y eso se logra a través de procesos de ascenso. Y si no ascienden, se tienen que expulsar. Porque necesitamos los mejores en todo sentido, no solamente que sepan, sino que sean íntegros, que sean capaces de resolver, que tomen riesgos acotados y puedan resolver, porque al final la gestión pública tiene siempre muchas complicaciones. Yo siempre digo, el gestor público tiene que ser casi un artista, ¿no? Porque tiene que combinar las demandas de la sociedad, que son siempre múltiples y complejas, muchas veces con marcos normativos incompletos, imperfectos, y que tiene que resolver, ¿no? Es por eso de que en el caso del control es muy importante que sea un control de legalidad. Es decir, los auditores en el Perú no tienen ya como antes la discrecionalidad de observar que algo está mal porque parece que está mal, porque el sentido común dice que está mal, porque a mí me parece que la decisión que ha tomado el gestor no debió haber sido de esa forma, sino de otra, sino que el control es solamente de legalidad. Y es por eso que ahora el control en el Perú es un control objetivo, imparcial, predecible y que no afecta sustancialmente a la gestión como sí podría haber sido como antes, ¿no? Pues Nelson, son muchas las preguntas que yo creo que has ido respondiendo, porque muchas de las personas que están conectadas o que se han inscrito a este evento reflejan esa preocupación, ¿no?, por lo que ocurre en esas entidades públicas alejadas de la capital, con las limitaciones que pueden tener, con falta de tecnología o sin experiencia, ¿no? Lo que estabas comentando del tema de la formación. Y también nos preguntaba, por ejemplo, Raquel Cuentas, entonces, ¿cuál debe ser el foco central? ¿Realizar un control preventivo o sancionador? Muy buena pregunta. Yo creo que no es posible escoger entre uno y otro. Tenemos que hacer ambos. El control preventivo es lo más eficiente, es la prioridad, es lo más importante, y es por eso que desde la perspectiva de un órgano de fiscalización externa, como lo es la Contraloría General de la República en Perú, se creó el control concurrente. Y este control que hemos creado tiene un enfoque no sancionador, es alertivo, es decir, alerta sobre situaciones adversas o irregularidades, para que justamente el gestor público se dé cuenta de que existen, si es que no ha tomado nota de su existencia, y los pueda corregir.
Y si se corrige, entonces todos estamos felices. Ya no habrá sanción, porque la sanción es solamente producto del control posterior. Es decir, cuando ya no hay nada que hacer y ya no se pueden arreglar las cosas. Pero es necesario que haya control posterior, porque efectivamente los controles preventivos suponen que los funcionarios públicos y los agentes involucrados en general van a hacer lo que deben hacer, ¿no? Pero ¿y qué sucede si al final las cosas no se arreglan a pesar de haber sido alertadas? Tiene que haber una sanción. Al final, cuando el Estado pierde plata, ya sea por ineficiencia o ya sea por corrupción, porque puedo tomar decisiones malas, pero que le cuestan al Estado, a pesar de que las haga de buena fe, ¿no? Entonces, el trabajo del control posterior y la imputación de responsabilidades en la vía administrativa, civil y penal se tiene que hacer de todas maneras. Pero el foco de atención, el foco principal, que es lo que ha hecho la Contraloría, es en el tema del control más concurrente, en el tema de un control simultáneo. Y para que tengas una idea, hoy por hoy, el 25% de las operaciones, el 25% de todos los informes de control que emite el Sistema Nacional de Control en el Perú es de control posterior. El otro 74% es control simultáneo, particularmente el control concurrente que se ha implementado. Y hay 1%, digamos, que son algunas cosas de control previo, que digamos se ha quedado en algunos rezagos de la legislación, porque evidentemente el control previo se eliminó en los años 60, en los años 70 en América Latina en general, digamos, ¿no? Y en el caso del Perú, allá por los años 80. Entonces, prácticamente hoy el negocio del sistema de control es prevenir a través del control concurrente. Entonces, necesitamos hacer los dos. Necesitamos fortalecer los controles más preventivos, pero también hay que tener eficacia y efectividad en la sanción cuando corresponda. Porque, como digo, si no hay sanción, no hay lucha contra la corrupción efectiva. Y es complicado, aunque queramos prevenir, si luego no tiene unas consecuencias cuando alguien se salta la ley, pues es complicado. Pues seguimos con más preguntas. Por ejemplo, Hugo Mario nos decía, ¿en qué medida la IA va a mejorar la eficiencia y los resultados en la gestión pública en países latinoamericanos y cómo se pueden evitar los sesgos? Bueno, esa es una gran pregunta, no solamente para los países latinoamericanos, sino en los problemas éticos y los problemas de sesgos que genera la inteligencia artificial, al menos la que hasta ahora se ha creado, pues está muy presente. En el caso del control gubernamental, que es lo que nosotros hemos desarrollado en Perú, la inteligencia artificial, y al igual que en la gestión pública, puede ayudar mucho, porque nunca va a poder reemplazar, creo yo, al menos hasta ahora, ¿no? Que tenemos inteligencias artificiales generativas, específicas, todavía no se ha creado una superinteligencia artificial, ¿no? Pero que hasta el momento pareciera que la creatividad, digamos, de nuestro cerebro, ¿no? Digamos, la creatividad humana, la intuición humana, eso no va a poder ser reemplazado. Pero lo que sí va a ser reemplazado, y ya lo está haciendo, es toda tarea esencialmente manual relacionada al procesamiento de datos, ¿no? Entonces imagínate, por ejemplo, en el caso del control, ¿no? Esta anécdota que te conté sobre la transversalización de la denuncia. O sea, ya el trabajo de detección ya está hecho, ya no lo tiene que hacer el auditor. Ya la inteligencia artificial en estos casos, con todos los algoritmos, ha dicho, mire, hay que mirar estos casos, ¿no? No busque usted otros casos, primero concéntrese en resolver estos, ¿no? Entonces, la inteligencia va a reemplazar mucho trabajo manual. Pero la inteligencia artificial de por sí no se puede aplicar si no hay previamente un proceso de transformación digital, ¿no? Un proceso de transformación digital que cambia hasta la cultura organizacional y eso requiere, pues, gestión del cambio en grandes cantidades, porque al final hay que cambiar también la mentalidad, el mindset de las personas, de los funcionarios públicos, ¿no? Pero en la medida de que la transformación digital avance, y quizá esa ha sido una de las únicas cosas buenas que trajo toda la desgracia de la pandemia del COVID, que nos impulsó a tener un trabajo mucho más digital, entonces es posible a través de la interoperación el análisis de grandes datos, de grandes bases de datos, de gran cantidad de volúmenes de datos, ¿no? En variedad, en velocidad, etcétera, etcétera, y eso puede permitir identificar patrones
que hagan más fácil la tarea de gestionar en el Estado, ¿no? De hecho, en el caso del control, como te decía, el ciclo de control gubernamental o el ciclo de la auditoría, digamos que es lo que como se conoce en la literatura, que va desde el proceso de planear un planeamiento general, o sea, ¿qué vas a controlar? Porque eso es una pregunta fundamental, no puedes controlarlo todo. Pero luego, una vez que decidiste qué materias vas a controlar específicamente, cómo haces la planificación de la acción de control y la ejecución del mismo servicio para obtener la evidencia apropiada y suficiente que permita verificar el rompimiento de las reglas, todo eso se puede hacer, que es un trabajo esencialmente manual, todo eso se puede hacer con inteligencia artificial y con analítica de datos, procesando mucha información que normalmente el cerebro humano se demoraría muchísimo tiempo en poder procesar. Pero ya luego el análisis propio y la valoración, el juzgamiento del comportamiento del funcionario o, en el caso del sistema de justicia, del comportamiento de los actores públicos y no públicos, eso va a ser muy difícil que la inteligencia artificial lo pueda resolver. Pero ya nos ayudó muchísimo, ya nos ayudó ante los escasos recursos que tenemos de poder aumentar la cobertura y la calidad de las intervenciones a bajo costo. Pues las herramientas, la tecnología, la inteligencia artificial, Nelson, nos van ayudando a evolucionar, pero estamos hablando del sector público, pero también quería introducir la parte de la empresa, del sector privado, porque, por ejemplo, Luis Antonio Chávez nos decía: ¿cómo pueden las empresas privadas y el Estado establecer alianzas estratégicas para desarrollar estándares y marcos regulatorios para la IA en compliance? ¿O qué incentivos puede ofrecer el Estado a esas empresas privadas para que hagan una inversión en soluciones de IA para este asunto del que estamos hablando, ¿no? Para el compliance? Me parece que esa es una magnífica idea, ¿no? Yo creo que parte del futuro camina por ahí, ¿no? Esto es un tema que el Estado no lo puede resolver y menos una sola institución pública puede resolver. Se necesita una alianza público-privada para poder establecer buenas regulaciones de la aplicación de IA en materia de compliance, sobre todo en el caso de detección de fraudes, en el caso de detección de comportamientos no éticos, etcétera. Pero además, ¿no? Es muy importante tener presente que solamente con el concurso del sector privado y de la sociedad civil, es decir, de los actores no públicos, junto con el sector público, la sociedad en su conjunto se podrá beneficiar y tener digamos, una respuesta contundente al problema de la corrupción que nos afecta a todos. Porque hay que tener siempre presente que la corrupción no es un problema del Estado, ni siquiera del gobierno, es un problema de la sociedad, ¿no? O sea, los malos empresarios, los malos ciudadanos, al igual que los malos funcionarios públicos, nacen en nuestras regiones, estudian en nuestros colegios, se atienden en nuestros hospitales, conviven en la sociedad. Es por eso de que, y al final de cuentas, todo eso tiene en última instancia que ver con los valores y con los principios, ¿no? Y para eso se requiere una gran reforma educativa. Pero yo creo que se puede avanzar mucho, como lo ha mencionado uno de los colegas que ha hecho la pregunta, creo que Hugo o Mario, en el sentido de podemos tener mecanismos. Y yo espero, ¿no?, que ya el nuevo gobierno, incluso ahora se va a llevar adelante en este año un proceso de transformación muy grande con el tema de una nueva ley de contrataciones que va a cambiar por completo la forma como se contrata y cuál es la relación público-privada. Creo que es un espacio ideal para poder plantear este tipo de alianzas para poder resolver estos problemas. Nelson Jack, ex Contralor de la República del Perú, es un placer escucharlo y cómo nos ha contado, ¿no?, todo el proceso que se ha llevado adelante y cómo nos ha dejado también en claro esos puntos que todavía están pendientes, ¿no? No es solamente la implementación de tecnología, es también la implementación de crear funcionarios de carrera en el Estado que tengan una formación adecuada, que tengan integridad. Pero después hay una pata fundamental que usted ha marcado más de una vez, y es el rol que tiene también la justicia. Porque denunciar que hay corrupción, demostrar que hay corrupción, pero si luego la justicia no actúa o tarda demasiado tiempo en actuar, bueno, es una oportunidad que también aporta a aquellos que están pensando siempre en hacer negocios extraños. Le queremos agradecer muchísimo
su participación. Muchísimas preguntas hay de la gente, pero vamos a seguir en este foro y vamos a plantear varias de estas preguntas a los integrantes de la mesa redonda que vamos a tener enseguida. Nelson Jack, muchísimas gracias por esta participación y por esta charla que nos ha dado aquí en el Foro UNIR. A ustedes por la invitación y siempre muy dispuesto para poder compartir las ideas y participar en las discusiones sobre estos temas tan apasionantes y tan relevantes para las reformas institucionales que nuestros estados necesitan aquí en el Perú y en toda América Latina y en la región. Muchísimas gracias y será hasta muy pronto. Bueno, Ana, creo que recién también decía algo interesante Nelson Jack, ¿no? Hablaba también de la necesidad de formación, porque cuando estamos hablando, claro, podemos implementar tecnología, podemos establecer normas, podemos hacer muchísimas cosas, pero necesitamos que también haya gente formada que entienda no solamente cómo utilizar las herramientas, sino también reciban esa formación y ese conocimiento, que en el ámbito, justamente también en el ámbito jurídico, es sumamente importante. Si te parece, vamos a darle paso a nuestra mesa y vamos a recibir a nuestros invitados. Nos está acompañando Adriana Arciniega Muñoz, es experta en reforma y modernización del Estado, es exoficial de compliance y ex subgerente de la Contraloría General de la República del Perú. Adriana, muy buenos días, gracias por estar en este foro. Muy buenos días, Jorge. Ana, es un gusto participar en un foro que trata un tema tan importante y quedándome con la última pregunta que le hicieron a Nelson, que nos da luces sobre cómo se puede articular las acciones entre el sector público y el privado, que hoy por hoy necesita también de 4.0. Muy bien, vamos a hablar enseguida de todo eso. También está con nosotros María Consuelo Buceleu, que es gerente de Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado y gerente de Recursos Humanos y Cultura del Banco de la Nación. María Consuelo, buenos días, bienvenida, gracias por estar. Buenos días, gracias Jorge, gracias Ana por la invitación, agradeciendo que podamos tocar en esta mesa muchos temas importantes que vemos desde la parte de la gestión pública, como también desde el sector privado, ¿no? Hemos escuchado atentamente lo que nos ha señalado el excontralor y sí, en definitiva, es muy importante la inclusión de inteligencia artificial para la mejora, la optimización y la eficiencia de nuestros procesos, porque gran parte de la problemática que tenemos en el sector público es la gestión manual y la demora en la detección de irregularidades. Claro. Por eso es muy importante crear estos espacios y que podamos conversar desde varios ámbitos nuestra experiencia, ¿no?, en el sector. Bien. Y también está con nosotros Mario Maldonado Smith, que es profesor de Derecho Penal Económico de UNIR. Mario, buenos días. Gracias por acompañarnos. ¿Qué tal? El gusto es mío. Muchísimas gracias por el evento y quedamos atentos a las preguntas. Bueno, esto va a ser una mesa redonda, por lo tanto, cuando alguien esté hablando, si alguien quiere remarcar algo o refutar, ¿por qué no? Tiene la libertad y los micrófonos completamente abiertos para poder opinar. A ver, a mí me gustaría empezar con Adriana, porque tú finalmente eres exoficial de compliance y también te has desempeñado en la Contraloría General del Perú. Si tú analizas el contexto actual, sobre todo también después de dejar la gestión, ¿se está avanzando aceleradamente? ¿Se está aprovechando realmente, Adriana, toda esta nueva tecnología, la implementación de IA para poder efectivamente mejorar ese rol de control que tiene la Contraloría? Gracias, Jorge, y definitivamente es una pregunta retadora. Yo, como bien lo has señalado, he sido subgerente de modernización, además de oficial de antisoborno y oficial de compliance de la Contraloría, o sea que tengo un poco una mirada holística. Y en realidad pienso que, si bien es cierto, se ha aprovechado, hay mucho potencial
por el que se tiene que apostar, como en este caso la inteligencia artificial. Tengamos en cuenta que el pensamiento humano es irreemplazable. Es el pensamiento crítico, la capacidad de toma de decisiones complejas, es irreemplazable por la tecnología. Pero lo que sí tenemos que darnos cuenta es que mientras la mente humana puede procesar 60 bits por segundo y retener entre 4 y 7 ideas por procesamiento, y además tener una capacidad de 20 minutos de concentración por tarea en la que se está enfocando, la inteligencia artificial, las máquinas no tienen límites y procesan billones de bits por segundo. Entonces, tendríamos que tener una mirada que nos permita construir esta colaboración de lo humano con la máquina para resaltar las potencialidades y ver lo que viene en un futuro que es hoy, porque para mí el futuro es hoy. Pues, podría replicarlo. Claro, adelante, te escuchamos. Perdón, pensó que palabra, disculpen. Bueno, sigo entonces con las preguntas. María Consuelo, ¿y qué pasa? Tú estás finalmente en el Banco Nación, estás en el sector financiero, ¿no? Y decíamos al comienzo de este evento, cuando contábamos un poquito la historia, o sea, el compliance, ¿no? La implementación de este tipo de normas surgió un poco a partir de aquel famoso escándalo de Lockheed en Estados Unidos, ¿no? Que fue cuando se descubrieron las coimas que se pagaban a funcionarios en distintos países del mundo para ganar contratos aeroespaciales, ¿no? Y esto de alguna forma ha tenido un importante impacto, este tipo de normas, precisamente en el sector financiero, porque estamos hablando de sectores que mueven justamente el dinero. ¿Cómo está hoy, ¿no? Cuando hablamos, o sea, estas políticas de control normativo dentro del sistema financiero del Perú y de las entidades financieras que integran todo el sistema bancario peruano? Sí, gracias por la pregunta. Bueno, a diferencia del Banco de la Nación, es una entidad pública, pero también es una entidad financiera. Por tanto, está sobreregulada en el mercado, y lo que nos ha permitido es que la figura del cumplimiento, o la figura del cumplimiento normativo, mejor dicho, ya tiene varios años, y por tanto la implementación de políticas claras en materia de cumplimiento, políticas en materia de gobernanza, de integridad, ya tienen un poco más de años en el mercado financiero que en el sector público, ¿no? Para nosotros es importante implementar políticas desde el más alto nivel con respecto a la integridad pública y a la integridad en materia financiera, desde la aprobación de la gestión integral de riesgos, que es un tema muy importante para la identificación de estas unidades críticas o de estos procesos críticos que deben tener un mayor análisis e implementación de controles, ¿no? Para el sector financiero ya hace bastantes años venimos trabajando en la implementación de toda una metodología de gestión, de identificación, tanto de procesos críticos como la implementación de controles. Lo que de alguna manera nos ha permitido es que una vez que se empezaron a trabajar en la integración de políticas de integridad por parte del sector público, para nosotros de alguna manera nos permitió introducir estas herramientas y políticas de una manera más transversal en toda la organización, y de alguna manera fortalecer ya al interior de la empresa estas políticas de integridad, ¿no? A nivel de sector financiero, que creo que estamos un poco más avanzados en la gestión de riesgos y la identificación de procesos críticos, con metodologías que probablemente sí nos han permitido trabajar rápidamente en la identificación. Y bueno, en materia de gestión pública venimos trabajando de la mano con la Secretaría de Integridad para que también se implementen todas aquellas políticas y lineamientos que tiene la Secretaría para cada una de las entidades del sector, ¿no? Pues María Consuelo está hablando del sector financiero, pero también nos preguntan de otros sectores, y quizá algunos pues que sean como, si dijéramos, menos poderosos, ¿no? Con menos poder. Y lo que nos preguntaban, y yo quería lanzársela a Mario, es ¿qué pasos previos tiene que dar otros sectores para poder implementar de una manera efectiva esa inteligencia artificial que ayude
apoyar esa lucha, ¿no?, contra la corrupción, que se fomente la transparencia? O sea, ¿cuáles son los principales límites que pueden tener otros sectores y que les dificulten, ¿no?, esa implementación? Claro que sí, vaya pregunta. Al día de hoy la inteligencia artificial está monopolizada por las grandes corporaciones. Este revuelto que ha ocasionado DeepShark abre la posibilidad de que una inteligencia artificial en el futuro sea más universal, sea disponible para los diversos gobiernos, para empresas que no sean grandes corporaciones, y que, pues bueno, a través de esa mayor distribución universal del conocimiento y del acceso a esta tecnología, pues pueda darse mayores vetas de competitividad para que diversos sectores, empresas, instituciones públicas puedan incorporar este tipo de tecnología. No obstante ello, también una mayor oferta y demanda en la existencia de este tipo de inteligencia plantea dudas que ya se han avanzado en la conferencia de Nelson, y plantea dudas en cuanto, bueno, si va a haber mayor inteligencia artificial, mayor competitividad, también debería haber mayor cuidado en el empleo ético que puede darse a este tipo de tecnología. ¿Qué pasa con los sesgos? ¿Qué pasa si una compañía utiliza un sistema de inteligencia artificial para discernir entre sus trabajadores? ¿Quién tiene mayores habilidades o aptitudes para trabajar en el proceso de selección? Se ha demostrado también a través de diferentes casos que existen programas de inteligencia artificial que pues privilegian a personas de un cierto sexo, de un cierto color, de un cierto origen. ¿Qué vamos a hacer también ante este panorama? O en el ámbito penal, que es al que me especializo, en Estados Unidos y otros países se utilizan ya sistemas de inteligencia artificial para hacer pronósticos de responsabilidad penal. Y sin embargo, estos pronósticos se basan en prejuicios, en discriminaciones, en donde una persona por un color o un origen, de acuerdo con estos sistemas, pues tienen mayores probabilidades de ser delincuentes que otros. Pero son solo pronósticos que no están basados en hechos objetivos, reales. Así que la inteligencia artificial, como vemos, pues plantea dudas en cuanto a la universalidad de esta tecnología, quién puede acceder a ella o no. Al momento muy pocos son quienes tenemos ese acceso, digamos, como propietarios de esta inteligencia artificial, que podamos conocer el código de funcionamiento y también pues una mayor disponibilidad de esta inteligencia también plantea diversos retos en temas de derechos humanos y control de este tipo de instrumentos. Precisamente nos dice Mario, nos está comentando alguien que hacía una pregunta, pero de alguna manera la has respondido, porque dice, si bien es cierto que la inteligencia artificial es una ayuda que abarca cada vez más sectores, aún hay un porcentaje de error en sus respuestas, dice Vanessa Quesada. Y ahí pregunta, claro, ¿cómo se puede confiar al 100% en aquellos datos que nos ofrece una IA si efectivamente se puede dar este error? Y la pregunta que hace es, ¿habrá un tope máximo de error para que se acepten sus resultados? Esto dice Vanessa Quesada, justamente a propósito de lo que mencionabas que tiene que ver con los sesgos. Si me permites, en el contexto europeo, en marzo del año pasado se aprobó un reglamento que precisamente veta el empleo de este tipo de tecnologías en ciertos usos que pueden ser, por ejemplo, en el ámbito de decisiones automatizadas que pueden incidir en derechos fundamentales. Aquí quizás si el margen de error de una inteligencia artificial no supera un cierto umbral de riesgo, no debería estar permitida. Esa es mi opinión. Pues gracias, Mario, porque siguen las preguntas, las cuestiones sobre esto que estamos hablando, esos sesgos, pero también nos piden ejemplos prácticos, Jorge. No sé si Adriana tiene algún ejemplo práctico de un proceso concreto de una aplicación, de una automatización de la inteligencia artificial, pues que haya mejorado notablemente el compliance, ¿no? Nos decía, por ejemplo, Héctor Vargas que nos pedía un ejemplo de cómo se aplica la IA en el día a día.
Bueno, gracias Ana. Es muy interesante la pregunta porque justamente el tema que traemos a colación ahora y estoy segura que también es parte del trabajo que estamos realizando todos los profesionales que nos dedicamos a la asesoría estratégica en compliance. Una de estas preguntas es cómo empezar a utilizarlo porque exactamente no hay ejemplos de compliance que esté utilizando ya como guía la inteligencia artificial, pero sí existen ejemplos de controles de cumplimiento aplicados a procesos como los que bien ha señalado Nelson. Entonces, por ejemplo, para la trazabilidad del control migratorio de los funcionarios o contratados que prestaron servicios en distintas entidades o niveles de gobierno, esta es una aplicación específica de un control de compliance. Entonces, ¿cómo se estructura la gestión del compliance? Pues ya depende de los especialistas de cada sector y como vemos ahora, las relaciones bilaterales no existen, tienen que ser necesariamente trilaterales por estos actores de los que uno es el sector o el funcionario público y los otros dos son de carácter privado, ¿no? Entonces, ese es un ejemplo. Y si yo pudiera proponer en dónde más se podrían aplicar controles de cumplimiento en procesos clave, uno sería la automatización del desarrollo de bases y términos de referencia para contrataciones de personas. Claro, En ahí donde va. todo el desarrollo está aplicado ahí y difícilmente alguien va a poder decir, ay, mira, es que ¿sabes qué? Si muevo a la izquierda o muevo a la derecha y le sumo 2 años y le pongo 3 años más aquí y allá, resulta que tenemos un perfil de coordinador de integridad que haya estudiado específicamente esto y que se haya preparado acá y de casualidad que tiene 7 años de experiencia específica. Entonces, estamos hablando que las construcciones que dependen de la agilidad y la creatividad que son inherentes a la persona humana quedarían limitadas. Y es lo que yo les mencionaba. Y a propósito de lo que también conversaba Mario, la discrecionalidad de la opinión, la solución de problemas, la toma de decisiones jamás se puede entregar a la inteligencia artificial. Es una herramienta que colabora porque definitivamente no podemos competir. Ya les explicaba yo la velocidad en la que camina la inteligencia artificial. Mejor ni competimos porque la corrupción nos va a seguir ganando. Pero si por el contrario nosotros la utilizamos como una herramienta amiga, pues en automatizar procesos complejos y además, otro ejemplo, en lugar de hablar solamente ya de procesos a nivel de Estado, podríamos hablar de metaprocesos suprainstitucionales, en los que las instituciones públicas con agilidad pueden ir verificando sus controles. Entonces, ya estamos revolucionando la forma en que nos vamos a retroalimentar. María Consuelo, habías dicho algo. Perdón. Dijiste Sí, claro sí. en un momento y pensamos que ibas a agregar. Sí, sí. Dijimos, bueno, vas a agregar algo a lo que estabas diciendo, Adriana. Estaba siguiendo muy de cerca lo que decía Adriana y sí, efectivamente para nosotros todavía no tenemos herramientas de inteligencia artificial que hayamos integrado en procesos críticos o procesos claves en la organización, pero por ejemplo uno de los procesos que sí me parece sumamente importante implementar a corto plazo, espero que a través del organismo competente que viene a ser el OCE, que es el organismo competente de las contrataciones públicas, es este tema precisamente de las contrataciones, ¿no? Nosotros trabajamos de manera muy manual estos temas de la debida diligencia o del control posterior que se hace durante los procesos de adjudicación o de contrataciones públicas, ¿no? Sabemos y lo van a ver o lo deben saber muchos que están llevando o escuchando esta charla es lo grande, extensos y engorrosos que son los procesos de contrataciones, donde existe muchísima documentación que presentan los postores, que cada una de las partes presenta para de alguna manera acreditar la experiencia y hacerse de la buena pro de un contrato público. Y para nosotros, por ejemplo, como integridad, y uno de los temas que trabajamos mucho en la debida diligencia y el control posterior es en la revisión de estos expedientes una vez que se otorgan las buenas pro, ¿no? Si bien la norma establece que debe existir un control posterior y el proveedor presenta una serie de documentos donde declara bajo juramento que cumple con un montón de requisitos,
En el control posterior es donde nos ponemos a identificar y a revisar documento por documento. A veces los expedientes pueden tener más de 20.000, 30.000 folios. Entonces, ahí es donde el proceso de contratación, como no se puede paralizar, porque sigue toda una etapa de fechas y de plazos que no pueden interrumpirse, nosotros trabajamos muy rápidamente en el control posterior de la revisión de los documentos. Imagínense que con inteligencia artificial podríamos identificar rápidamente la presentación de contratos que sean de carácter, o sea, que tengan documentación falsa, ¿no? Nosotros hemos visto casos en los que se ha presentado en un proceso de licitación un contrato para acreditar la experiencia del postor con una determinada cuantía, y posterior hemos encontrado en otro proceso de otorgamiento de buena pro el mismo contrato, solo cambia una de las partes, se extrapolan los plazos, y ahí nos damos cuenta inmediatamente que se han presentado contratos muy parecidos, casi iguales, en dos procesos de contratación distintos. Entonces, eso hoy en día solamente lo vemos con el ojo humano y a revisión manual, ¿no? Entonces, una herramienta maravillosa sería implementar pues inteligencia artificial en este proceso para que se dé una lectura bastante rápida de todos estos documentos durante el proceso de recopilación de los documentos, porque cada una de las partes empieza a integrar estos documentos en un sistema. Sí, se digitalizan, pero de ahí no pasa. Entonces, claro, el que se digitalicen y a la vez se analicen inmediatamente, pues sería maravilloso para nosotros, agilizaría muchísimo el proceso, transparentaría el proceso de contratación, y de alguna manera nos permitiría a nosotros hacer una debida diligencia más exhaustiva, hacer más eficiente el proceso de contratación, y no tendríamos todos estos problemas que tenemos que detecta la Contraloría ya bastante tiempo después, porque claro, como decía, son tantos contratos en el sistema que solo aquellos que nacen por una denuncia por parte de una de las partes que participó en el proceso es la única manera de identificar estas irregularidades. Nosotros lo estamos haciendo ya por el área de integridad que tengo a cargo. Todas las buenas pro que se otorgan, independientemente de la cuantía, hacemos esta identificación. Pero claro, nos toma tiempo, tenemos muchas personas mirando los documentos, y implementar inteligencia en este proceso sería pues claro, maravilloso, y aumentaría muchísimo la eficiencia y mejoraría el control del gasto público también, ¿no? Bueno, es un proceso que se va iniciando y que poco a poco pues, irá mejorando, y además, como les decía Arturo, la IA es bien cierto que puede dar 1000 opciones, sin embargo, el criterio humano nunca lo tendrá. Entonces, hay casos en los que no podemos confiar en la IA y se tendrá, ahí es lo que va a pesar, ¿no?, el criterio de un funcionario. Esto nos decía a través del chat. Por eso yo quería preguntarle a Mario, otra de las preguntas que también nos hacían y que hemos comentado antes con Nelson, el papel tan importante que juega cada vez más la formación continua, ¿no?, ese aprendizaje y adaptación de algo que va cambiando muy deprisa. Sin duda alguna. La formación continua la podemos entender también como parte del análisis de riesgos. La IA hoy en día representa beneficios, pero también múltiples riesgos. Y cuando hacemos un análisis de riesgos, lo hacemos en un momento dado. Ese momento cambia a la semana siguiente, al mes siguiente, a los 6 meses, al año, y con el ámbito de los desarrollos en inteligencia artificial, esto nos obliga a estar permanentemente actualizados. Y ya les decía, hace 2 días salió este boom de DeepSeek, de la inteligencia artificial china, y hoy en día las cosas ya cambiaron respecto de cómo eran la semana pasada. Para un oficial de cumplimiento, para quien está a cargo de un sistema de prevención de delitos, para el responsable de una institución pública o privada, esto lo obliga a actualizarse permanentemente y a difundir entre todos los miembros de la empresa, del Estado, de la corporación, esta continua actualización. Por lo menos, algo que se recomienda es una actualización anual. Pero ya les digo, si hay cambios como estos, esto orilla a que cada vez que haya una modificación de esta envergadura, los procesos de actualización y de mejora permanente sean, si no es que inmediatos, sean implementados lo más
pronto posible. Porque la inteligencia, reiteramos, son muchos beneficios, pero también riesgos. Y hay que estar preparados ante los riesgos que esta tecnología pues puede tener, ¿no? Así como además de los riesgos inherentes que todos buscamos evitar en términos de corrupción, blanqueo de capitales, obstrucción de la justicia y otros tantos delitos que pueden cometerse al interior de las entidades públicas y privadas. Adriana, nos decía también el ex contralor cuando hablaba de la necesidad de buscar a los mejores, ¿no? De contratar a los mejores en el sector público y que incluso los procesos de evaluación vayan premiando y generando carreras ascendentes para los mejores, y de tal manera que aquellos que no hacen su esfuerzo o que no están lo suficientemente preparados finalmente vayan quedando por el camino. En tu experiencia como ex subgerente de la Contraloría, ¿sientes también que en el Perú, en las distintas ciudades, se necesitan profesionales más formados, más especializados, y que ya no solo tengas obviamente tu formación de base, tu carrera de base, que puede tener que ver con el derecho, que puede tener que ver con la economía, etcétera, pero sino una especialización justamente para poder desempeñarse en estas áreas? Totalmente, Jorge. Es necesario no solamente ver que si el mundo cambia, nosotros también tenemos que cambiar, adaptarnos y mejorar. Y en ese sentido, yo creo que recomendaría una mirada globalizada y una educación globalizada. Escoger ya espacios de formación, de actualización y de compartir muy rico. Porque también es cierto que donde se instala la corrupción o la gestión, vemos que hay círculos conocidos de personas que siguen siendo conocidas. Entonces, yo invitaría y propondría que es a pensar en espacios mucho más amplios, globalizados. Es totalmente necesario también decir que hoy por hoy, en cuanto al desempeño, no hay una medición del desempeño de funcionarios que sea además transparentada. Y esto sería muy interesante conocer para saber quién se desempeña bien, de qué espacios proviene, qué experiencia tiene y qué formación podría hacerle falta. Entonces, esta retroalimentación sí es importante. Pues estamos hablando de perfiles, de formación, hemos hablado de sesgos, de esas posibilidades que nos ofrece la IA y el camino que queda por recorrer, pero yo quería también plantear una cuestión que hemos planteado antes durante la entrevista con Nelson y que también nuestros ponentes pues, al principio de este mes han dicho, me gustaría dar su opinión. Se la lanzo a María Consuelo, pero no sé si después también Adriana querrá hacer alguna puntualización, porque nos llegaba a través del chat de Luis Antonio Chávez, nos decía... El papel y cuál es el papel clave que pueden desempeñar las empresas privadas en la creación de ecosistemas de innovación en IA para compliance y esa vinculación, ¿no?, con el sector público. Bueno, sabemos actualmente que la normativa o el marco regulatorio que maneja los temas de inteligencia artificial aún es muy incipiente en el Perú. Si bien tenemos una Secretaría de Gobierno Digital, que es el ente rector, que de alguna manera promueve toda esta normativa, que se va a ir desplegando y hace un análisis de todas aquellas tecnologías o también llamadas tecnología emergente que se deben implementar. Definitivamente el sector privado es importante, sobre todo porque... Para el público, el tema, un reto importante en la implementación de estas tecnologías tiene índole presupuestario, ¿no? A veces, como conocemos, las instituciones públicas tenemos límites de la utilización de recursos y sobre todo recursos o adquirir tecnología de la cual no tenemos conocimiento. El sector privado, de alguna manera, debe atraer esta tecnología porque tienen un apetito al riesgo de poder integrar las mismas dentro de sus organizaciones, así éstas sean eficientes o no. Para el público es distinto porque el hecho de adquirir estas tecnologías y de tener poco conocimiento de las mismas sí podría recaer en
en un tema de falta de eficiencia o responsabilidad de parte de las entidades que la adquieren. Entonces, sí es importante que tengamos un rector, que en este caso es la Secretaría de Gobierno Digital, quien de alguna manera centraliza la adquisición de estas tecnologías y de alguna manera con conocimiento del resultado que haya dado el uso de estas tecnologías en el sector privado. Para nosotros es importante el apalancamiento que podamos tener con el sector privado respecto a la utilización de estas tecnologías. En la medida que este sector toma más riesgos en asumir la compra o la adquisición de estas nuevas tecnologías, nosotros de alguna manera podemos tener como rédito ya el aprendizaje que puedan haberse dado en otras entidades privadas por la utilización de esta tecnología emergente, ¿no? Sí, para nosotros todavía aún es poco conocido este tema y bastante incipiente, sobre todo en el tema de la reglamentación. Aún en el Perú no se posee una reglamentación para el uso de estas tecnologías, pero sí está, en definitiva, la ley es muy clara al decir el uso responsable que se debe dar a la adquisición de esta tecnología emergente, ¿no? Y sobre todo el cumplimiento de los principios éticos que de alguna manera enmarcan la utilización de estas tecnologías, ¿no? Que lo enmarcan si en me el permiten, compliance y en muchas cosas. Sí, Adriana. Yo quisiera agregar algo. El rol que cumple el sector privado es muy importante porque justamente como lo mencionaba Consuelo, es muy oportuno. Limitante en el sector público todavía se encuentra en el presupuesto y hay gastos que se consideran gastos y no inversiones. Y ahí es donde entra el sector privado de una manera fabulosa. Por ejemplo, como bien lo mencionaban también con nuestros ponentes, gran parte del presupuesto público, y Nelson nos lo decía, se mueven en los gobiernos locales y regionales. Y adivinemos entonces, como es en el caso peruano, que es un país minero, de dónde provienen estos recursos también, y del canon minero. Entonces, vemos, si le añadimos un componente de inteligencia artificial para la prevención de riesgos de integridad, de corrupción en las contrataciones, y ofrecemos un espacio de responsabilidad social corporativa a las empresas mineras, además integrando la Superintendencia de Banca y Seguros, con un amplio espacio para que se puedan compartir datos, pues estamos hablando de un 4.0, en donde le vamos a complicar la existencia a las redes de corrupción que hoy por hoy están insertas en el país, ¿no? Y esto sin mencionarles con que no hemos pensado en que pueden haber sobornos con criptomonedas. Claro, sobre las que no hay justamente ningún tipo de control por el momento, regulación. ¿no? Y bueno, que tendría que haberla. Sí, gracias. Seguramente la norma va a terminar surgiendo a nivel global, naturalmente, porque estamos viendo que al no haber ningún tipo de control, precisamente se va a necesitar algún momento la implementación de regulaciones internacionales. Mario Maldonado, última pregunta y muy breve, también complementando un poco lo que le planteaba a Adriana, o sea, desde tu experiencia además como un docente, como un profesor de Derecho Penal Económico, ¿dónde crees que los profesionales pueden encontrar, o mejor dicho, necesitan reforzar conocimientos y aprendizajes justamente para estos retos que hay por delante en lo que hace al control, no solamente del sector público, sino también del sector privado, de todas estas normativas y políticas de transparencia? Bueno, cuando hablamos de profesionales, pues va a depender de cada área. La inteligencia artificial se aplica en todo. Médicos, ingenieros, economistas, abogados. Y toda esta amplia gama de profesionistas los tenemos en el Estado, ¿no? Así que siempre el control va a tener que ser por área, por sector. Dentro del análisis de riesgos hay algo que le llamamos el riesgo inherente, que es saber dónde estamos parados, cuál es el contexto del que partimos. Los riesgos que existen en cada área son distintos a los de otro. Por ejemplo, en el anticorrupción, pues tendrán los riesgos propios de materia de corrupción, ¿no? Pero ¿qué hay que hacer en todos estos casos? Yo creo que una respuesta se va a requerir de respuestas sectoriales, por áreas, por sectores,
pero creo que un común denominador va a ser no perder de vista siempre que en el ámbito de la prevención, siempre los sistemas de cumplimiento, los sistemas de prevención, los sistemas de integridad, siempre se basan en algo que es la interiorización de códigos de valores, de conducta. Un sistema de compliance funciona a través de la autorregulación, y eso quiere decir que más que la amenaza de una sanción, de una multa, de un delito, lo que se trata de hacer es interiorizar una cultura de cumplimiento. Cumplir porque me beneficia a mí, a mi familia, a la ciudad, a los habitantes, al pueblo, al Estado. Cumplir porque es bueno para todos. Y creo que ante los retos que la inteligencia artificial, lo más importante será reforzar esa cultura de integridad, de buen ciudadano corporativo, para poder hacer frente a cada uno de estos retos. Mario Maldonado Schmidt, profesor de Derecho Penal Económico de UNIR, Adriana Arciniega Muñoz, experta en reforma y modernización del Estado, y María Consuelo Busaleu, gerente de Oficialía de Cumplimiento Normativo y Conducta de Mercado y gerente de Recursos Humanos y Cultura del Banco de la Nación. Les queremos agradecer a los tres que nos hayan acompañado estos minutos en este foro y hayan compartido su mirada, su visión, sus experiencias. Gracias a los tres, gracias Adriana. Muchas gracias, Jorge, y también no quiero dejar este espacio sin agradecer profundamente a la Fundación del Banco de la Nación, a la Fundación de Cultura y al Banco de la Nación por fomentar estos espacios tan interesantes, globalizados, que nos permiten interactuar con ustedes y con profesionales como Mario. Y pues bueno, las herramientas están a nuestro alcance. Ahora tenemos que combinar los grandes valores y la gran capacidad de la mente humana para poder gestionar en pro y en favor del compliance. Gracias, Adriana. María Consuelo. Me auno a los saludos y al agradecimiento también de Adriana con respecto a la Fundación del Banco de la Nación por sacar adelante espacios como estos, también a la universidad, a UNIR también por haber generado este espacio y a todos ustedes, a Mario, a Adriana, a Ana, a Jorge por esta mesa y por este foro tan interesante y tan importante. Gracias. Bien, Mario, gracias. Gracias, María Consuelo. Mario, lo mismo, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, gracias a la Universidad Internacional de La Rioja y a estos esfuerzos que también el Banco Nación permiten mostrar estas cooperaciones internacionales. Muy bien, gracias a los tres. Y bueno, Ana, nosotros seguimos porque esto sigue, ¿no? Esto sigue, este foro UNIR, todavía nos quedan unos minutos para seguir compartiendo con ustedes y nos vamos a poner en contacto ahora con dos invitados, ¿sí? Porque hay algo que nos interesa mucho en todo esto, Ana. Bueno, hay que decir obviamente que la gente está dejando muchos comentarios, hay muchas preguntas, tenemos realmente todo tipo de gente que está agradeciendo. Algo importante para decirle a quienes están conectados, porque muchos nos preguntan por su asistencia. Y la gente pregunta y dice, oiga, ¿dejo mi nombre por lo del diploma? No hace falta que dejes tu nombre para recibir el diploma de asistencia de UNIR. Si estás presente en este evento, luego a través de las bases de datos, gracias justamente a ese Big Data que hoy podemos utilizar, sabemos que has estado conectado con nosotros, verificamos la base de datos y vas a recibir por correo en los próximos días aquellos que han cumplido obviamente con el tiempo. Si vienes 5 minutos y te vas, no hay diploma. El diploma de asistencia es para aquellos que pasan un tiempo determinado, que es para poder acceder al mismo. Bueno, Ana, te decía recién, vamos ahora a compartir una mesa, porque queremos hablar un poco sobre... Ya que hemos hablado tanto de políticas de transparencia, de mejorar la ética en las empresas, en el sector público, claro, para esto no es solo una cuestión voluntarista. Yo puedo decir que quiero crear una política, no sé, en mi casa, pero necesito tener algún conocimiento para esto. Y para esto se necesita gente especializada. Y por eso ahora tenemos... dos invitados y yo quiero empezar por darle la bienvenida a
Emma Fernández Blanco. Emma Fernández Blanco ha estudiado en UNIR y le damos la bienvenida. Y también voy a saludar enseguida a Alfredo Díaz Selma, que es el coordinador académico del Máster Universitario en Derecho Penal Económico de UNIR. Saludo primero a Emma. Emma, bienvenida, gracias por estar. No te escuchamos, activa el micrófono que no te estamos oyendo. Sí, ahora sí, lo sí. tengo activado. ¿Ahora sí? Ahora sí, ahí te escuchamos. Muy bien, muy bien. Decía que muchas gracias por darme ocasión de contar mi experiencia y de compartir este espacio con ustedes. Muy bien. Alfredo Abadía Selma, gracias también por acompañarnos estos minutos en el Foro UNIR. Hola, muy buenas tardes desde España. Un saludo cordial. Bueno, voy a empezar. Emma, a ver, cuéntanos, porque si has visto y escuchado parte de este evento, hemos contado con exfuncionarios, hemos contado con gente del Banco Nación, con un profesor también de UNIR, y hemos hablado mucho de esa realidad que hay en el Perú, ¿no? La necesidad de, por un lado, hay tecnologías que todavía no solo hay que implementar, muchas se llevan adelante, pero todavía falta mucho, pero también hay una normativa sobre la que hay que trabajar. Quiero empezar contigo. Tú has pasado por el máster de UNIR. Cuéntanos un poco qué haces y a qué te dedicas. Bueno, yo ahora mismo soy abogada y estoy terminando el máster, o sea que puedo hablar de primerísima mano de la promoción más reciente que va a salir en cuanto al máster de Derecho Penal Económico. Mi experiencia es muy positiva, en primer lugar, porque he tenido ocasión tanto de dedicarme en exclusiva al máster durante el primer cuatrimestre como de poder compaginarlo con el trabajo durante este segundo cuatrimestre. Ahora mismo soy abogada en ejercicio y lo que ofrece este máster principalmente es la calidad de la titulación en sí, que lo diferencia por relación tanto a su seriedad, que se va a derivar no solo de la calidad docente, sino de la propia metodología del máster, porque independientemente de que se trate de una formación a distancia, consigue romper perfectamente la barrera de la pantalla y conseguir que el alumno comprenda todo el material, pueda crecer como profesional y se pueda distinguir en el mercado laboral, que al final es lo que se busca cuando se trata de realizar una titulación superior. De esta manera, lo que más destaco además es la renovación continua de la universidad. Siempre está buscando la calidad de los títulos y de los docentes. Y además, esta metodología permite la flexibilidad precisamente para eso, para que puedas formarte y compaginarlo con otra ocupación laboral, pero sin renunciar a la exigencia. Claro. Emma, y cuéntame, porque tenemos la inmensa mayoría, hay muchísima gente conectada en este momento, y me atrevo a decir que el 95% es de Perú, de distintas ciudades del Perú que están conectados, desde Huancayo, Lima, nos ha descrito mucha gente. Emma, cuando hablas de esta experiencia de estudiar online, naturalmente tú entiendo que tienes compañeros de distintos países, o sea, cuéntanos un poco sobre esos compañeros. Hay gente de Perú, ¿de qué países comparten el máster contigo? De Perú, de Colombia, de México, o sea, es tremendamente variado y eso además es otro punto fuerte porque los compañeros durante las clases comparten sus experiencias y además se puede realizar esa labor de comparación de ordenamientos jurídicos que resulta muy interesante porque además enriquece a cualquiera. De hecho, mismamente este foro que ha versado sobre todo sobre la situación de Perú, casi prácticamente todo lo que se ha dicho sería extrapolable a cualquier país y España desde luego. Qué importante, Alfredo, lo que está comentando Emma, de esa posibilidad de enriquecerse con las visiones, las experiencias de otras personas que están en tantos lugares y que eso también pues puedes hacerlo desde tu casa, conciliando tu vida laboral y familiar y además con profesores que viven muy de cerca, que son profesionales y trasladan todo lo que está pasando, esos retos que se plantean casi en el momento, ¿no? Efectivamente, así es, tal y como comentaba nuestra brillante alumna Emma Fernández Blanco. Aquí hay una sinergia entre alumnos, pero también hay una sinergia entre el profesorado, porque combinamos lo mejor del mundo profesional con el mundo académico. Tenemos profesores españoles y, evidentemente, profesores internacionales de diversos países que aunan lo mejor de lo mejor de la disciplina de compliance, corporate compliance, delitos económicos,
especialistas que no solamente son académicos, que sino también bastantes de ellos son profesionales de primerísimo orden y de gran prestigio. De hecho, nuestro claustro es el único claustro con un 100% de doctores acreditados por nuestro ministerio, cosa que realmente, diríamos, podemos sentirnos orgullosos, ¿no? Tal y como comentábamos, luchamos, como comentaba nuestra alumna, luchamos siempre para la mejor calidad, la excelencia y para brindar la mejor enseñanza y, sobre todo, aunar sinergias y que, siempre les digo a mis alumnos, que aprendan, sobre todo, disfrutando. Qué importante. Y yo creo que Emma sí que lo transmite, que está aprendiendo, está disfrutando. ¿Y qué le dirías a aquellos que nos están viendo que dudan, no sé si dar el paso, no dar el paso, podré con ello, es positivo, tengo la familia, el trabajo? ¿Qué les dirías? Lo he conseguido y además seguro que acompañada, ¿no? Con ese sentimiento de que alguien te está empujando. Pues que den el paso sin ninguna duda. De entrada, porque la metodología del máster permite precisamente eso. Si quisieran ir, imagínense, no es lo ideal, pero imagínense, quieren ir sencillamente a lograr obtener el título y a tener un aprobado y ya está. El máster va a ofrecer unos materiales tan absolutamente completos que no vas a tener que hacer el esfuerzo de tener que completar material de ninguna manera. Si quieres aumentar tu nivel de exigencia personal y obtener, además de aprovechar todo lo que te puede ofrecer el máster, subir un poquito el nivel, el propio máster te lo va a permitir porque también se cuenta con materiales para suplementar toda esa formación. Entonces, es flexible, pero como decía al inicio, no renuncia a la exigencia. Lo que buscamos con un máster es que tenga calidad y no se puede renunciar a esa exigencia. Si se pretende entrar en el máster pensando que va a ser una cosa que no va a requerir ningún esfuerzo, no, tampoco es así. ¿Por qué? Porque el esfuerzo tiene que reflejarse en una titulación para poder diferenciarte después tú por tenerla y que seas un profesional requerido en el mercado de trabajo. Pero sí que es un máster para disfrutar porque te permite esas velocidades que van siempre de acuerdo al propio alumno y a su situación personal. Dice Emma, ¿no? Hay una parte que hay que poner el esfuerzo personal, claro. Efectivamente, sí. Obtener un máster, obtener una titulación, pero ese esfuerzo personal generalmente se ve recompensado con las oportunidades de desarrollo personal y profesional posteriores. Y ya que hablamos de eso, tengo que decir que les acabo de compartir en el chat a todos los que están conectados, un dato que me parece importante. Si alguna de las personas que está participando de este foro se decide y está pensando en hacer su máster, que es un máster, digamos, habilitante para toda Europa, pero que también está validado por la SUNEDU en Perú. Esto está totalmente validado por la SUNEDU. Bueno, me dice la facultad que la posibilidad de hacer un máster pueden obtener hasta un 60% de descuento si se matriculan. Ahí les he compartido un enlace. En ese enlace van a tener la información de cuáles son las maestrías para que ustedes puedan ver cuál es esa maestría que mejor se adapta a vuestras necesidades por todo lo que hemos hablado en este foro, sobre todo si hay abogados que pueden hacer estas maestrías. Entonces, me parece que aquí tienen el dato, la información es completamente libre, tienen ahí todos los detalles y algo que es importante, si dejan los datos porque quieren tener más información, van a recibir una llamada de un experto de UNIR que va a poder aclarar todas sus dudas, porque esto pasa mucho. Alguien dice, a ver, pero yo en realidad no soy abogado, tengo otra carrera, ¿puedo hacer una maestría? Claro, hay maestrías que sí, y hay maestrías que no, todo depende. Nadie puede hacer una maestría en cirugía si no es médico previamente, eso está claro. Entonces, ese tipo de dudas, que son muy comunes, se van a resolver rápidamente cuando ustedes dejan sus datos, hablan con un experto de UNIR que les va a poder explicar todo lo que tienen que saber. Y ahora quiero preguntarte, Alfredo, algo que nos hables de un perfil que es interesante, que también nos va a contar seguro después Emma. Y es ese perfil del mentor, ¿no? Esta idea de que uno, cuando inicia su camino en el máster, nunca está solo. Siempre tiene a
amigo que va al lado acompañándote durante todo el máster, que es el rol del mentor. ¿Puedes contarnos un poco para que también la gente conozca esta función diferenciadora de cualquier otra universidad, que es un mentor personal? Sí, efectivamente, tienen todos nuestros alumnos a un mentor personal que les acompaña desde el minuto -1 y les acompaña hasta el momento de la defensa de su trabajo de fin de máster, incluso después de que obtengan el título ya para tener el certificado final. Podrán, con esta persona que les va a acompañar, consultarle cualquier tipo de duda logística, dónde está el aula, cómo entrar, cómo salir, qué documentos necesito, estas actividades, cuándo las tengo que presentar, no sé si matricularme de esto o de lo otro. Pero es que además de esto van a tener contacto directo con su coordinador, que en este caso soy yo, Alfredo Abadías, que además de coordinador soy profesor también de una asignatura, Delitos Económicos 2. Van a tener contacto directo conmigo en las reuniones de tutorías que realizamos en directo, en vivo y en directo, sin ningún tipo de intermediación, y allí los alumnos nos vemos, aparte de la clase, pueden confiarme cualquier cuestión, cualquier necesidad, cualquier inquietud, y les voy a acompañar yo también juntamente con los mentores durante todo el curso. Faltaría más. Así que no se van a quedar ni solas en ningún momento. Y por eso yo le decía antes a Emma que sentías siempre un acompañamiento y como que te empujaban, ¿no? Que te llevaban ahí en volandas y que hoy todos en algún momento tenemos un momento de bajón y decimos, ay, no, pues siempre ahí el mentor, el coordinador, te ayudan y te apoyan para continuar, ¿no? Totalmente, totalmente. Y además decía al inicio que se rompía perfectamente la barrera de la pantalla porque es exactamente lo que hacen los mentores y lo que hacen los tutores y lo que hace la tutoría grupal que comentaba Alfredo. Es que te sientes acompañado, te sientes totalmente asistido, tienes total disponibilidad para comentar cualquier duda que tengas, ya sea de la titulación, ya sea administrativa, ya sea de contenido propio del material. Siempre tus dudas son resueltas, siempre te sientes apoyado porque te ofrecen continuamente hasta metodologías para estudiar y para organizarte, es tremendamente completo. Te quiero preguntar algo, Alfredo. Nos está preguntando Evelyn, conectada desde Perú. Dice, estoy interesada en estudiar compliance. ¿El máster que UNIR ofrece tiene esa mención o debo llevar el máster en Derecho Penal? Y de ser así, si el enfoque, dice, de ser así, el enfoque es jurídico, teniendo en cuenta que no soy abogada. Esta es una de las preguntas que hace la gente. En este caso es alguien que no es abogada, pero pregunta si puede hacer uno de estos másters. Sí, no tiene que preocuparse en absoluto quien quiera cursar nuestro título, máster en Derecho Penal Económico. La asignatura de Compliance la tienen en primer cuatrimestre y luego en segundo cuatrimestre Corporate Compliance. Además de esto, nuestro máster es el único que ofrece la posibilidad que cuando se termina el curso nuestros alumnos puedan examinarse ante el Instituto de Oficiales de Cumplimiento, IOC. Esto es una organización internacional y de forma gratuita los alumnos online desde sus casas se van a examinar de un título para conseguir el título de Compliance Officer Internacional por una de las organizaciones más importantes del mundo, Instituto de Oficiales de Cumplimiento, IOC, totalmente gratuito y sin estudiar nada más que los contenidos que ya están en nuestro máster. Así que pueden matricularse perfectamente en nuestro título, que van a ver cómo nuestros contenidos sobradamente les preparan para ser Compliance Officer, una de las profesiones más demandadas en el ámbito del derecho en estos momentos a nivel mundial. Más demandadas y también, ¿por qué no decirlo?, mejor remuneradas. Bueno, interesante el dato que nos das, que eso no teníamos la menor idea de la posibilidad que tiene aquel que hace el máster de poder justamente validarse allí y habilitarse de tal manera que pueda trabajar después realmente en cualquier lugar del mundo, en cualquier país del mundo, con esa habilitación. Bueno, Alfredo Abadías y Emma Fernández Blanco, bueno, queremos agradecerles estos minutos que han compartido con nosotros. La experiencia de Emma, creo que siempre decimos, no hay nada mejor que escuchar a quienes están o a quienes han pasado por el máster, las experiencias y cómo esto les permite su desarrollo personal y profesional y sobre todo pasando por una experiencia 100% online, pero que casi todos admiten es muy enriquecedora. Gracias, Emma. Muchas gracias a vosotros.
Alfredo, lo mismo. Muchísimas gracias, coordinador académico del Máster Universitario en Derecho Penal Económico. Gracias también por estos minutos. Muchas gracias, un auténtico placer. Y no duden en preguntarme, escribirme cualquier cuestión que tengan, incluso antes de entrar. Adelante, aquí estoy para resolvérselo. Un placer. Muchísimas gracias. Bueno, llegamos al final. Ana, sí. Cuando te desconectes, te vamos a pedir que, por favor, te aparece una encuesta con 3 preguntas nada más. Respóndenos esta encuesta, que para nosotros es importante. Y te invitamos a ver este cierre, que es el momento tan emocionante, tan emotivo de una graduación, cuando uno recibe el título y veas cómo se vive en UNIR. Que la pases muy bien, Ana, muchísimas gracias. Nos encontramos pronto. Sí, pronto. Y por cierto, que siguen escribiendo en el chat, decirles que cualquier duda, entren en ese link que hemos puesto, rellenen ese formulario y un asesor se pondrá en contacto con vosotros y os va a resolver todas las dudas que estáis planteando aquí en el chat. Adiós, gracias. Hasta otra ocasión. Es mucha dedicación estudiar, pero bueno, la UNIR lo facilita y poder estudiar a distancia pues mejora este momento, ¿no? del tránsito de estudiar para luego ser lo que quieres ser. Nos estamos conociendo como muchos compañeros a la vez y es como una sensación muy extraña, es como algo virtual que se convierte en real, ¿no? Y entonces una felicidad enorme por los estudios, el esfuerzo y luego cómo no, por ese compañerismo que hemos estado haciendo durante 4 años. Un final que esperas con ansia después de todo el esfuerzo, el trabajo, el estudio, que al final tiene una recompensa y que mejor que celebrarlo todos juntos, ¿no? Es un premio a un sacrificio muy fuerte, son 4 años estudiando, he conocido a gente muy maravillosa. Y la verdad que le agradezco a mi familia, a mi marido, por todo el apoyo que me dieron, el aguante que me hicieron, de mis padres también, a mi papá que no lo tengo, a mi mamá que está en Argentina, y bueno, y de todos, de la verdad que de todos. De mis hijas, que gracias a todos ellos pude lograrlo, en realidad. Me acordaba de mi familia, de mi esposa, de mis hijos, que han sacrificado tantas horas de estudio, ¿no? Que quizás no les he podido dar tanto tiempo por estar dándole a la maestría, ¿no? La verdad es que después de 4 años estudiando y haciendo mucho esfuerzo, me siento muy contenta y la verdad muy orgullosa de todo el esfuerzo que hemos estado haciendo este tiempo. Cuando estás aquí te desborda la cantidad de gente, todo lo que han preparado, te desborda todo lo que tú te has imaginado.